Algo que muy pocos han comentado es el rol que ha jugado el fiscal Reinaldo Avia, que acaba de ser promovido, no sé por qué, qué atributos o virtudes tiene este señor que ha demostrado incompetencia a lo largo de su trayectoria, es que el fiscal Reinaldo Avia, que odia, detesta, le tiene sangre en el ojo contra Gustavo Gorriti, es el que dirigió esta parte en la que le sonsaca a Jaime Villanueva unas declaraciones medias extrañas sobre el director de IDL Reporteros, que viene realmente padeciendo una campaña estercolera y alacranesca que ya tiene larga data, ¿no? A la resistencia hay que sumarle las portadas asquerosas de Expreso, los comentarios en algunos espacios de Willax, ¿no? Que son más que espacios periodísticos, son ciénagas, son lodazales, como el programa de Milagros Leiva, ¿no? Donde sacaron de 23 páginas, 3 para joder a Gorriti. Y no menciona que el fiscal que manejó o condujo esa sesión de preguntas dirigidas sobre Gorriti era Reinaldo Avia, quien tiene un conflictazo de interés. Él debió inhibirse, lo mínimo, inhibirse, y que los otros fiscales, digamos, manejen el interrogatorio, pero no Avia. ¿Por qué odia Reinaldo Avia a Gustavo Gorriti? Porque el 12 de enero del 2022, Gustavo Gorriti escribió este extenso, riguroso y documentado informe sobre los allanamientos del 8 de enero del 2022 en mi casa y en la de otras personas, a raíz de una de las demandas calumniosas de Edgardo Palomino Martínez, uno de los títeres del sodalicio, que ahora ya sabemos por qué han tenido tanto éxito en fiscalía, en el Poder Judicial. El sodalicio ha estado pagando a operadores para que direccionen las investigaciones o fiscales o judiciales a través de estos topos que han entrado al corazón de la fiscalía. En concreto, este señor José Luis Aullón. Ahora comienzan a unirse algunos puntos, ¿no es cierto? Y ya el allanamiento a mi casa comienza a cobrar más sentido. De hecho, ya en su momento era totalmente extraño que ese allanamiento dirigido por el fiscal Reinaldo Avia, con la complicidad del fiscal Víctor Vidal Fernández, la describía Gustavo Gorriti como una investigación que parece el disfraz de un abuso. Donde habla del desmedido operativo, donde habría respondido cuando Janet Talavera, que fue en algún momento jefa de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público y que lo conocía bien, le preguntó cuál es la razón, digamos, de este allanamiento. Y Avia le habría respondido, se trata de órdenes de arriba. Arriba en ese momento estaba Zoraida Ábalos. Yo le he preguntado a Zoraida Ábalos si ella tuvo algo que ver en esta historia y ella lo ha negado. Lo cierto es que este allanamiento del 8 de enero del 2022, que fue formal y técnicamente un secuestro, que duró 5 horas y media, con mi novia y mi hija menor dentro, ambas en pijama y monitoreadas por un par de policías de miradas libidinosas, fue un exceso desde cualquier punto de vista, ¿no?
como dijo el relator para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, lo que pasó conmigo ese día no resiste ningún test de proporcionalidad. Me dieron trato de narcotraficante del cartel de Sinaloa, más o menos. Bueno, dice Gorriti, el día lunes, Avia salió a justificar el operativo. Nada tenía que ver con el caso del Sodalicio. ¿En qué medio salió? No lo dice Gorriti, lo digo yo. En RPP, un medio amigo del Sodalicio de Villa Cristiana, y en el programa de Milagros Leiva en Willax. Avia, dice Gorriti, es el fiscal que en noviembre del 2019 archivó la investigación preliminar contra los asesores y personal policial que estaba encargado de la seguridad del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, según reportó RPP en esa fecha. Avia dispuso que no se formalice la investigación preparatoria por el ilegal deslacrado de las oficinas de Chávarri. ¿Y qué creen? Ese dato no lo tenía Gorriti en su momento. Pero acá, en el comedor de mi casa, cuando ya estaba amaneciendo, por lo menos 3 de los policías que participaron en el allanamiento de mi casa habían participado también en el caso este que menciona Gorriti sobre Chávarri, porque lo estaban comentando. Y el fiscal a cargo, Eddie Elías, le dice, shh, sobre eso mejor lo hablamos en otro momento, o algo así. O sea, Avia me mandó a los mismos de Chávarri. Alucinante. Si para Avia no hay intocables, parece que algunos son menos tocables que otros. Janet Talavera también, y los otros 2 supuestos socios criminales míos y de Talavera, que yo no conozco ni de carrera de galgo, por Dios. Si para Avia no hay intocables, parece que algunos son menos tocables que otros, y otros más no solo resultan tocables, sino abusables, ¿no? Como lo que hicieron conmigo esa madrugada. Más de una veintena de policías. Eso fue un asalto armado, casi me tumban la puerta, casi matan a uno de mis perros, le metieron el susto de su vida a mi hija menor, en fin. Lo único que faltó fue movilizar a la división blindada o a los drones de la FAP, dice Gorriti. ¿Para investigar qué? ¿Para obtener qué? Para investigar una asesoría en prensa y comunicaciones que hizo la empresa de relaciones públicas que tenía Salinas con mi socio Freddy Chirinos. Al fiscal de la Nación de entonces, Pablo Sánchez. Ello ocurrió a fines del 2017 y comienzos del 2018. Como se recuerda, o debiera recordarse, en esa época las investigaciones de la Fiscalía de la Nación sobre el caso Lava Jato recién tomaban cuerpo, mientras que en el ámbito del periodismo de investigación, IDL Reporteros, hay que decirlo, ya había avanzado mucho en el tema. Esto es algo de los que les comenté ayer, ¿no? O sea, esa consultoría para la que me llaman se da en un contexto político muy jodido para el Ministerio Público. El fujimorismo, a través de 2 de sus alfiles, Daniel Salaverry y Jenny Vilcatoma, preparaban demandas constitucionales para pedir la cabeza del fiscal Pablo Sánchez, quien estaba empujando el caso Lava Jato para que viera la luz. Salvo Gustavo Gorriti y Romina Mela de IDL, Rosa María Palacios y Ojo Público, el resto de periodistas no tenía mucha información. Para eso es que me llamaron, era un tema de crisis, había que actuar rápido. No fue una licitación, sino una adjudicación directa por un monto que le dicen de menor cuantía, que en este caso eran 17.000 soles brutos, que eran 15.000 y pico soles netos.
Se hicieron un conjunto de actividades a lo largo de un mes y medio y tuvimos éxito. Paramos al fujimorismo. La investigación actual que dirige Avia, en la que ya se ha gastado montos muy superiores a los 17.000 que se pagó entonces, busca revelar una supuesta colusión entre contratadores y contratados para simular servicios que no se prestaron, según Avia, ¿no? Pero que sí se hicieron. Y no solamente se hicieron, sino que fueron eficaces. Porque, todo hay que decirlo, el fujimorismo no lo quería a ese fiscal que estaba empujando el caso Lavajato, que iba a implicar al fujimorismo y a sus principales cabecillas, o sea, a Keiko. Es decir, que la cutra, o la cutrilla más bien, ¿no?, habida cuenta del monto, habría sido organizada entre Pedro Salinas de un lado y Janet Talavera, que yo conocí en esa oportunidad y habré visto 2 o 3 veces máximo en el contexto de la consultoría, junto con 2 funcionarios de nivel gerencial en el Ministerio Público del otro lado. A uno de los cuales lo conocí en una de las audiencias y me acuerdo que me acerqué para pedirle perdón porque el pobre hombre, un funcionario de carrera, se tuvo que meter la mano al bolsillo para contratar un abogado, ¿no?, y padecer este calvario judicial o fiscal o como quieran llamarlo, y le hicieron la vida a cuadritos. Porque finalmente yo me puedo defender acá. Pero esa pobre gente, además que vive en la burocracia pública, una cosa como esta los entierra, pues. Los entierra, los caga, los revienta. Era gente inocente, porque estas cosas se la inventaron. La fabricó Edgardo Palomino Martínez, la instigaron desde La Abeja, Expreso y todos los periodistas y medios del ecosistema de difamación Sodalite, y terminó en esta basura que Reinaldo Avia y Víctor Vidal Fernández empujaron, pero de una manera afiebrada, ¿no? El entusiasmo era febril. Y de verdad que me querían meter a la cárcel sí o sí. El botín habría sido todo o parte de los 17.000 soles del contrato, y eso fue lo que Avia y sus fiscales se lanzaron a investigar con los aparatosos allanamientos del sábado. Y aquí la pregunta que se hace Gorriti es, ¿a alguien se le ocurrió preguntarle sobre la consultoría a Pablo Sánchez? Lógico, ¿no? Gorriti dice, no. Nadie, desde Zoraida Ábalos hasta Avia, le preguntó nada sobre el tema. Es decir, se movilizó a la Digimin, pero no se le preguntó nada a quien tenía la respuesta y que trabaja en la misma institución. Ay, ay, ay. Sherlock Holmes. No, este es más bien el inspector Clouseau del Ministerio Público, Reinaldo Avia. Pese a saber que hoy no hay compañía medianamente seria que no tenga archivos prolijos, nadie le preguntó nada a Freddy Chirinos, mi socio, que en ese momento yo ya había vendido mis acciones, mi cartera de clientes, ya no tenía ni siquiera los correos electrónicos de Chisac acá en mi casa, nada. Y es más, Freddy sí recibe una citación fiscal, un papel, un documento fiscal, advirtiéndole que había una investigación en curso. Lo mismo le ocurre a los otros. El único que no recibe nada soy yo. Y Freddy, apenas llega esta información fiscal, esta advertencia fiscal, me llama
y me pide, por favor, si es que puedo dar acceso a mi correo antiguo para que levanten toda la información, correos electrónicos, documentos, propuestas, etc., 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 sobre esta consultoría específica por la que se cobró un monto mínimo. En la empresa nunca hemos contratado con el Estado porque paga poco y es burocrático y engorroso. Pero, como le dije a la persona que me contactó, oye, porque me salió mi corazoncito antifujimorista, esto yo lo hago gratis. No, pero tiene que haber una contratación. Sí, yo sé, pero te digo, o sea, me meto sí o sí, no me arrepiento un ápice de mi participación en esa historia para salvarle la cabeza al fiscal de la Nación, porque estaba empujando el caso Lavajato y el fujimorismo lo quería bloquear. Usted los periódicos de la época. Y Freddy Chirinos, mi ex socio y amigo todavía, buen amigo además, es la persona más correcta, prolija, intachable, ordenada, que no le gusta deber un sol a nadie y que todo esté en regla y en orden. Freddy, cuando me llama y me pide permiso, yo a través de un notario autorizo que levanten toda la información de mi computadora, de mi dirección electrónica de Chisac, para que hagan un file y con eso se lo enviaban a la fiscalía, ¿no es cierto?, para que digan, y todo con firma de sello de notario, ¿eh? O sea, a lo que voy es, cuando vienen los esbirros de Reinaldo Avia a allanar mi casa, lo que estaban buscando ya estaba en sus oficinas, ya estaba ahí. Bueno, y a Salinas, sigue contando Gustavo Gorriti, fueron a incautarle las cosas a la mala. Nada que preguntar, mucho que capturar, aunque lo que se incautó no tuviera nada que ver con lo investigado. ¿Tenía algo que contar Pablo Sánchez? ¿Conocía el tema? Obvio, ¿no? ¿Tenía documentos que mostrar Freddy Chirinos? Por supuesto que sí. Y como se los acabo de contar, los envió por adelantado inmediatamente cuando recibiste este papel que recibieron todos los supuestos participantes de esta sociedad criminal, donde éramos como 5 o 6, ¿no? Y que el botín eran 17.000 soles en bruto, o sea, 15.000 y pico soles netos. Y con eso yo me habría comprado mi nuevo celular, porque el otro se lo robaron. No es que le incautaron. A estas alturas ya estamos hablando de hurto, de robo, porque hasta ahora no me lo devuelven. Ya los plazos de esta investigación recontravencieron y mantienen el caso abierto, porque sí, porque así de arbitraria es la justicia en el Perú. Se cumplió con el paso básico que conoce todo aquel que ha aprendido algo en la vida. Preguntar primero. Nada de nada. ¿Con quién negoció la gente de Chisac? Con Alejandro Jano Silva, asesor del despacho de Pablo Sánchez en representación de este. Él era el mediador entre el Ministerio Público y nosotros, y conmigo. Por eso Chisac le dirigió a él su propuesta de servicios el 28 de noviembre del 2017. El hecho concreto, respaldado por papeles y testimonios múltiples, es que, ante la percepción de una emergencia, el entonces fiscal de la Nación aprobó que se hiciera una contratación directa dentro de lo permitido por la ley. Es un hecho también que la asesoría se dio
y que se llevaron a cabo por lo menos 2 reuniones informativas con periodistas, opinólogos y afines, además de otras actividades y consejos quizá útiles, porque hubo una gama de cosas que se hicieron en el marco de esta consultoría que duró como un mes y pico. Dadas esas comprobadas actividades y el monto más bien modesto que se pagó por ellas, sugerir o afirmar una colusión, dice Gorriti, es más que ridículo. A la vez, forzar una investigación que probablemente ha costado hasta hoy más de 10 veces el monto cuestionado, resulta ya no solo grotesco, sino sospechoso. ¿Qué papeles sobre una actividad de esa naturaleza pensaban encontrar? Espionaje y allanamientos mediante, porque eso hubo también. Una operación secreta de espionaje que duró como 2 meses y pico, donde la policía, vestidos de paisanos, venían hasta acá, tomaban fotos de la puerta de mi casa, saliendo yo a hacer compras, a qué hora regresaba, fotos de los integrantes de la junta de reantes, donde está mi nombre, se fueron hasta el registro de luz. Hay unas fotos que son bien pintorescas, digamos, sobre el trabajo de espionaje de esta gente, pero como 2 meses. Carlos Rivera tuvo acceso a ese file y lo que me comentó, todo era alucinante. Bueno, todo esto, esta investigación que probablemente ha costado hasta hoy más de 10 veces el monto cuestionado, resulta ya no solo grotesco, sino sospechoso. ¿Qué papeles sobre una actividad de esa naturaleza pensaban encontrar espionaje y allanamientos mediante 4 años y una pandemia después? ¿Cuál fue el motivo de todo el reglaje cuando solo pedirlos hubieran podido conseguir todos los documentos que esa gestión produjo? Sí, tal cual. Uno ve el curso de ese proceso y sorprende la combinación de miopía e implícita mala intención desde su origen, señala Gustavo Gorriti. El asunto empezó con una denuncia hecha por Edgardo Palomino Martínez en el 2018 contra Pedro Salinas por presunta falsedad genérica. Palomino es uno de los acosadores judiciales contumaces que tienen Salinas y Paolo Ugaz desde la publicación de Mitad Monjes, Mitad Soldados. Otro es, por ejemplo, Luciano Reborero, ¿no?, a quien ya querellé por difamación. Ya le gané en primera instancia y ayer he mostrado una nota en la que reincide con dolo de la peor manera posible. O sea, él solito se las está buscando, que conste. Palomino, para mayor referencia, fue candidato a congresista en la lista de Rafael López Aliaga, junto con Luciano Reborero, agrego yo. La denuncia fue desestimada por la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima. La denuncia de Palomino mezclaba la contratación de Chisac con la investigación de Salinas y Ugaz sobre el sodalicio y a partir de lo uno intentó probar culpa en lo otro. Y terminan, para todo propósito práctico, cargándole la responsabilidad por algo en lo que apenas tuvo una participación secundaria cumpliendo las órdenes que recibió. Avia parece haber entendido que era el momento de sacar la artillería reservada para los grandes casos de criminalidad. Porque efectivamente, como les decía, yo me sentía pues como un cabecilla del cártel de Sinaloa, ¿no? En serio, solamente faltaban helicópteros. Qué alucinante fue esa madrugada. Y eso fue lo que hizo, perpetrando no solo un abuso, sino oscureciendo casi del todo la investigación. ¿Hubo otra razón o no? Puede que sí.
Todos los que participaron en ese despropósito debieron saber que no había nada que encontrar respecto del caso en investigación, como de hecho no encontraron nada. Pero que incautar los celulares y computadoras de Salinas y Talavera podía proporcionar un importante botín de inteligencia. Salinas está terminando un libro sobre el sodalicio que inquieta y enfurece a priori a varios que se alucinan personajes en él. Ese libro que no se pudieron llevar porque la computadora estaba empotrada a la pared y para llevársela tenían que romper el muro de mi cuarto y como le dije al fiscal, usted hace eso y cuando se vaya yo voy a tomar una foto, me voy a conseguir su foto de la RENIEC y le voy a dar la vuelta al mundo porque esto es un abuso de poder al estilo Daniel Ortega en Nicaragua. Esto ya parece un estado policía. O sea, tanto poder tiene el sodalicio. En ese momento dije, ¿tanto poder tiene? Bueno, claro, después nos hemos enterado que efectivamente el sodalicio, que hasta el día de hoy no ha dicho nada sobre esto, tenía operadores pagados a sueldo, topos sicarios en el mismo corazón del Ministerio Público, como asesores de la fiscal suspendida Patricia Benavides. Talavera, por su parte, además de su trabajo previo con Pablo Sánchez, es colaboradora muy cercana en asuntos de prensa con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, un magistrado odiado por la ultraderecha. La grotesca parodia de investigación llevada a cabo por el fiscal Avia ha perpetrado un abuso que puede continuar y agravarse si la Junta Nacional de Justicia no toma pronto conocimiento y cartas en el asunto. Hoy por hoy es un caso de estudio sobre cómo no debe hacerse una investigación. Y esto que dice Gorriti en su último párrafo terminó siendo una profecía. Porque los abusos continuaron. Luego me llegó un documento de 64 páginas y otro de 517 o algo así, que entraban en dos archivadores palanca, donde pretendían darme arresto domiciliario para pagar una caución de 7.000 soles y lo más importante para ellos era que no hablara del caso. O sea, pretendían silenciarme, amordazarme a toda costa. La gente, realmente, este fiscal Avia, bueno, ¿cuál creen que fue su siguiente paso? El de él y su cómplice o socio o compinche en esta historia, el fiscal Víctor Vidal Fernández. Gorriti, que no tiene nada que ver en la historia de la consultoría al Ministerio Público a fines del 2017 y principios del 2018, lo único que hizo fue escribir este riguroso informe de investigación sobre los allanamientos de aquella madrugada del 8 de enero del 2022, donde claramente el fiscal Avia queda mal parado porque lo que hizo fue un despropósito, fue un abuso de poder por donde se le mire. ¿Y qué hizo Avia? Lo cita a Gorriti entre los 30 y tantos citados. Además, los testimonios concurren en que la asesoría externa se hizo, la consultoría tuvo resultados y qué sé yo. Y Gorriti, que no tenía nada que ver en la historia, está entre los citados, sin decirle cuál es la razón de la citación, y es el único de todos a los que se le cita con apercibimiento de grado o fuerza y con policía. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese fiscal
Reinaldo Avia es el mismo que condujo esas declaraciones medias enrevesadas de Jaime Villanueva, que han sido levantadas por los medios de la ultraderecha, ¿no? Milagros Leiva en Willax, Expreso en portada, en un huevo de portadas, y claro, a Avia ni lo menciona, porque no les conviene. Avia debió inhibirse. En ese momento, si iba a aparecer el nombre de Borriti, él debió inhibirse y no dirigir, digamos, las preguntitas ahí, ¿no? Digo, si estuviésemos en un país decente, pues, honesto, ¿no? Donde la ética impera en instituciones fundamentales como el Ministerio Público. Pero ya vimos que eso es una olla de grillos. Y responden a la presión mediática, y eso es lo que están haciendo ahorita los Willax, no todos los espacios, reitero, pero algunos espacios sí, Expreso, que es el pasquín de las calumnias, y otros más. Bueno, y ahora vamos con la segunda parte de nuestro bloque de 2 semanas. Recordar es vivir, dedicado al fiscal Reinaldo Avia. Vamos, Pato, con el video. En el capítulo de ayer, que es como el prefacio, el prólogo de esta historia de abuso de autoridad, de abuso de poder, esbocé, grosso modo, líneas generales, el contexto de las pretensiones del fiscal Reinaldo Avia conmigo, ¿no? Que es incriminarme en algo ilegal que no tuvo nada de ilegal. El pretexto, una consultoría que le hice al Ministerio Público hacia finales del año 2017 y principios del 2018. En el capítulo de hoy daré cuenta de la consultoría. A ver, para poner las cosas más en contexto todavía. A mediados de los años 90, fundé junto a mi amigo Freddy Chirinos una empresa de consultoría y comunicaciones, una agencia de comunicaciones o de prensa o como quieran llamarla, a la que, muy originales y creativos nosotros, le pusimos Chirinos y Salinas Asociados. Más conocida como Chisac o Chisac en el ámbito empresarial. Nombre horrible, pero digamos, fue ya finalmente como una especie de apodo que quedó, ¿no? Esta empresa, con los años, creció, se profesionalizó y se empoderó en el mercado como una de las más respetadas y acreditadas y exitosas. Miren, yendo a mis archivos, saqué así, al azar, una nota de gestión del año 2019. Digo al azar porque durante varios años esta misma nota se ha repetido prácticamente con los mismos personajes y el mismo texto, ¿ya? Pero para que tengan una idea. ¿Qué cosa dice esta nota de gestión de el viernes 15 de marzo del 2019 en la sección negocios? En su edición del 2019, el ranking de la publicación francesa Leaders League incluyó un listado de las consultoras de comunicación estratégica y gestión de crisis que, a su criterio, son las más recomendadas. Y en este ranking aparecen, por ejemplo, Apoyo Comunicación, que dirige Gabriel Ortiz de Ceballos, la española Acerta, Chisac, donde estábamos Freddy Chirinos y yo, Llorente y Cuenca, española, Lupú y Asociados, fundada por Marco Lupú, Métrica Comunicación, liderada por Pablo Cateriano. Pero para que tengan una idea, Lupú y Asociados, fundado por Marco Lupú fue nuestro primer director de cuentas de la agencia. Y Pablo Cateriano de Métrica también salió de Chisac.
como hay muchos ejecutivos que forman parte de las áreas de comunicación de empresas muy importantes en el país. O sea, éramos, porque ya yo no soy parte de Chisac desde hace rato, un semillero de gente exitosa. Entonces, éramos una empresa que ya existía desde hace rato, con mucha experiencia, y nada, no es por tirarme flores, porque en realidad si esa empresa se consolidó y se convirtió en lo que fue, es en buena cuenta gracias a mi ex socio Freddy Chirinos, quien es un capazo, ¿no? Freddy tiene más méritos que yo, digamos, en el reconocimiento que logró Chisac en el ámbito empresarial. Pero, volviendo al tema, para seguir poniendo las cosas en contexto, ¿cómo funciona una agencia consultora de comunicaciones como Chisac o Apoyo, Llorente y Cuenca, qué sé yo? A ver, ¿qué ocurre? ¿Cómo es el procedimiento, no? Una empresa o institución toma contacto con alguno de los directivos o ejecutivos de la consultora en comunicación, ¿no? Teléfono, WhatsApp. Luego se coordina una reunión entre los representantes de la empresa o institución y la agencia. Entonces ahí se determina, se identifica cuáles son los requerimientos de difusión, comunicación, marketing que tiene la empresa para ver si podemos proveer de esos servicios y establecer un costo, un honorario, un fee, ¿no? La consultora, luego de esa reunión, toma nota y se va elaborando una propuesta de comunicaciones para la entidad que nos solicita el servicio y un monto económico. Es un fee mensual, eventual, que depende, ¿no? Porque puede ser un tema de crisis, de gestión de crisis, de manejo de crisis. Tienen un problema que tienen que resolver un incendio y necesitan ayuda para ver cómo comunican lo que tienen que comunicar. El cliente, en este caso la institución, evalúa la propuesta y el monto y responde sí o no. Y si es sí, uno se pone a chambear, ¿no? Me siento medio idiota, digamos, diciendo estas cosas porque es algo básico, ¿no? ¿No es cierto? Toda empresa de servicios hace más o menos la misma dinámica, ¿no? Pero en la fiscalía parece que eso es a veces un poquito difícil de entender. Bueno, así funciona el mundo, señores. Bueno, ¿qué ocurrió luego? Bueno, aquí están documentadas todas las cosas, la propuesta, las comunicaciones con la fiscalía, el representante de la fiscalía, todas las cosas que se hicieron. Pero hubo más o menos una línea del tiempo para que ahora sí, nuevamente, dicho lo anterior, ponemos las cosas en contexto, cómo así llegó el Ministerio Público a tomar contacto conmigo. A ver, a principios del noviembre del 2017, el señor Daniel Salaverry, en ese momento congresista del fujimorismo, ¿no? Ya sabemos que el señor Salaverry tiene varias chaquetas, pero una de ellas, en ese momento, noviembre del 2017, era un fujimorista ultranza, ¿ya? ¿Y qué hace Salaverry? Presenta una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, que en ese momento era Pablo Sánchez. Y casi inmediatamente, la congresista Jenny Vilcatoma, otra fujimorista de tomo y lomo, también presenta algo similar contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. O sea, se lo quieren tumbar a Pablo Sánchez. ¿Por qué? Porque en ese momento, recordarán los memoriosos, comenzaba a aparecer el caso Lavajato.
salvo o con excepción de contadísimos periodistas como Gustavo Gorriti y Romina Mela de IDL Reporteros, el resto no tenía mayor idea en ese momento de la magnitud del caso Lava Jato. En Chisac, para decirlo todo, siempre se ha trabajado con empresas privadas, no con el Estado. Deben haber algunas consultorías con esta experiencia, es decir, contadas con los dedos de una sola mano. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Porque el Estado paga muy poco y porque es muy burocrático, para decir las cosas como son. Aunque suene, no sé, a algunos les sonará feo, pero es la verdad. La empresa privada paga mucho mejor que el Estado y no se pierden papelitos como el Estado. Entonces, ahí es cuando recibo una llamada de Alejandro Salas, a quien yo antes de esa llamada no conocía, pero ni de pelea de perros. No lo había visto nunca, es decir. Y me viene con toda esa historia, que las denuncias constitucionales, que el caso Lava Jato, se lo quieren tumbar a Sánchez. Y ahí yo debo reconocer que ante la arremetida del fujimorismo contra esta cosa importante que iba a ser y resultó siendo en la lucha anticorrupción, me ganó mi corazoncito pleitista y dije, ok, vamos. Monto bajo, una propuesta muy simple, una gestión de crisis, pero con una serie de elementos que están todos acá explicados, detalladitos, de las cosas que se podían hacer. Varias se hicieron, otras no se hicieron, otras cosas que aparecen que no están acá, también se llevaron a la práctica para salvarle la vida, para salvar la cabeza del fiscal de la Nación y no sea tumbada por el fujimorismo. Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, la Fiscalía acepta la propuesta, ¿ok? Por el monto más bajo, 17.000 soles. Y una de las cosas que se hace, que no está en la propuesta original, es un entrenamiento en medios, un media training al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que se lo hago yo, un 5 de diciembre del 2017. Luego de ese entrenamiento en medios, que fue en la oficina del fiscal Pablo Sánchez, Alejandro Salas, el asesor de Sánchez, me pregunta, ¿qué tal? Y yo le respondí, la verdad, ¿no? Están las huevas. ¿Por qué dije eso? Porque Pablo Sánchez es un tipo inteligente, pero como orador no es muy bueno. No es un tipo muy articulado, ¿no? Es muy desordenado. Como soy yo también desordenado al hablar. Pero bueno, yo no era fiscal de la Nación y no tenía sobre mi escritorio el caso Lava Jato, ¿no? Y estas denuncias del fujimorismo para guillotinarme. Entonces se requería de otra persona, de otro vocero. Entonces Alejandro Silva, recuerdo que me nombró a dos personas. Una, honestamente, ya no la recuerdo, porque no me sonaba de nada. El otro era Rafael Vela, que en ese momento estaba en no sé qué unidad de lavado de activos, y yo había leído en algún medio escrito y había escuchado o visto en una entrevista. Creo que fue en RPP, pero no estoy seguro, ¿ya? Pero ese tipo sí me pareció más articulado, mucho más articulado que Pablo Sánchez. Entonces, no voy a decir, yo lo descubrí, ¿no? Como Fernando. Porque no es tan cierto. Quien lo propone es Alejandro Silva y, claro, entre el otro que no me sonaba de nada y Vela, dije, vamos con Vela. Y en las reuniones informativas con periodistas que fueron parte de la consultoría,
que fueron por lo menos dos, aunque habían más, digamos, en el papel para hacer, pero que después no se hicieron no por culpa nuestra, sino porque Pablo Sánchez se llenó de otras cosas y dejó ahí en el camino, termina yendo a estas reuniones informativas que fueron en el Centro Empresarial en San Isidro, ¿no? En las que participó Pablo Sánchez, Rafael Vela llevando la voz cantante, pero a la hora de las preguntas de los periodistas respondía Sánchez. Y que, como digo, fueron en el Centro Empresarial en San Isidro. Y en la que participaron periodistas, un montón de periodistas, se partieron en dos reuniones, y en la que estaban gente súper disímil: Mirko Lauer, Pedro Tenorio, Aldo Mariátegui, César Campos, Mávila Huertas, Fernando Vivas, Rolando Toledo, Mijael Garrido Leca, entre otros. Hay otros que se les invitó, no pudieron ir y enviaron a otra persona porque les pareció importante, intuyeron que había algo importante. En el caso Lava Jato, como definitivamente el olfato no les falló. Es una cosa fundamental, ¿no? Además, no era información reservada, era contarles lo que se venía. Y si querían lo publicaban. Y si no querían, digamos, por lo menos estaban recibiendo la información de primera mano. Y para esto se les hizo mensajes clave, ayudas, memorias, notas de prensa, en fin, todo lo que va con el combo de una consultoría de comunicación. Incluso se coordinó una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera, con APEP, que en ese momento la presidía Mitra Taj, corresponsal de la agencia Reuters, que si bien tampoco no aparece en el rol de invitados, fue a una de las reuniones. Y lamentablemente esa reunión, que era muy importante, se tuvo que cancelar en el último minuto porque Pablo Sánchez, entre otras cosas que nos canceló esa reunión con la prensa extranjera, porque no sé, ya ni me acuerdo qué cosa se le presentó. Y nosotros quedamos por la parte de los caballos, porque ya estaba todo coordinado. Pero en fin, más o menos, esto fue lo que se hizo en esa consultoría entre fines del 2017 y mediados del 2018. Al final se le presentó un reporte de acciones y se presentó la factura y en algún momento la pagaron, porque uno veía la parte administrativa burocrática. ¿Ok? Disculpen si he sido desordenado o confuso en algún momento o he omitido algo, pero luego de esto, que es más o menos además lo que dije en mi manifestación ante el fiscal Vidal, que trabaja con Reinaldo Avia, porque Reinaldo Avia no me dio la cara ese día, mañana ya empiezo a responder en dosis homeopáticas, y ahí sí trataré de ser lo más conciso y claro y contundente posible, a este fiscal prepotente y abusivo que se llama Reinaldo Avia. Pero antes de terminar, me voy con un extracto de la investigación que hizo el periodista Gustavo Gorriti, publicó en IDL Reporteros el día 12 de enero del 2022, que es una extensa investigación sobre el tema de los allanamientos que nos hicieron a mí y a Yaneta Lavera, entre otros administrativos que ni siquiera conozco. Pobre gente. A Yaneta Lavera la quieren presentar como si fuera mi socia criminal, cuando yo la conocí para estos efectos, porque ella era en ese momento la jefa de comunicaciones del Ministerio Público y recibió el encargo porque estaban hasta acá de chamba y con esta cosa que encima se querían tumbar al fiscal de la Nación, los fujimoristas. El caso Lava Jato estaba comenzando a efervecer y no sé, le faltaban manos. Por eso deciden,
contratar a un consultor externo y contactan conmigo. Esa es la razón de la historia por la cual termino yo en esta consultoría en el Ministerio Público. Y como les digo, nosotros nunca chambeamos con el Estado. Decido asumir esta chamba porque sí vi una motivación política evidente de tumbarse al fiscal para bloquear el caso Lavajato. No me la estoy pintando tampoco de héroe, porque es un servicio, digamos, contratado, por un monto bajo, lo que ustedes quieran. Pero a lo que voy es que me ganó mi bichito pleitista, ¿no? Y terminé ahí. Pero bueno, termino con la cita a Gustavo Gorriti. El hecho concreto, dice el director de IDL Reporteros, respaldado por papeles, testimonios múltiples, es que ante la percepción de una emergencia, una crisis, como la llamamos en una agencia consultora de comunicaciones, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aprobó que se hiciera una contratación directa dentro de lo permitido por la ley. Es un hecho también, dice Gorriti, que la asesoría se dio y que se llevaron a cabo por lo menos 2 reuniones con periodistas, opinólogos y afines. Dadas esas comprobadas actividades y el monto más bien modesto que se pagó por ellas, sugerir o afirmar una colusión es más que ridículo. A la vez, forzar una investigación, y pone entre comillas, la palabra empapelamiento, la describe mejor, cierra comillas Gorriti, que probablemente ha costado hasta hoy más de 10 veces el monto cuestionado, resulta ya no solo grotesco, sino sospechoso. Y se pregunta, ¿qué papeles sobre una actividad de esa naturaleza pensaban encontrar? Espionaje y allanamientos mediante. 4 años y una pandemia después. Ay, ay, ay. ¿Cuál fue el motivo de todo el reglaje cuando con solo pedirlos hubieran podido conseguir todos los documentos que esa gestión produjo? ¿Cómo es posible, se pregunta Gorriti, que no hayan preguntado nada a Pablo Sánchez? Hasta el día de hoy no lo han dicho. No, si son increíbles estos. Hasta el día de hoy no lo han hecho, pero ¿cómo es posible que no hayan preguntado nada a Pablo Sánchez, a Alejandro Silva, a Freddy Chirinos? Porque si hicieron un espionaje, ¿no? Además, desde octubre del año pasado, ¿sí? Hasta octubre del 2021, y no, o sea, no se enteraron de que yo ya no tenía nada que ver con la empresa Chisa, que la había vendido hacía más de un año para tomarme un sabático para escribir un libro sobre el caso Sodalicio. O sea, ese es el espionaje. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Porque a Freddy no le preguntaron, todos los papeles los tenía ahí, y Freddy es un caballero. Tú a Freddy le pides algo y te lo va a dar. Te lo va a dar. Es más, yo ya no tenía ni el correo electrónico. Yo he tenido que autorizar a la notaría Alberti para que la secretaria de Chisac, Janet Cáceres, accediera a la dirección de Chisac, mi ex correo electrónico de Chisac, para levantar toda esta información que tiene que ver con la consultoría de Marras. No, es alucinante esta historia. Termina diciendo Gorriti, o por lo menos para cerrar esta parte de lo que dice Gorriti, uno ve el curso de ese proceso, o sea, toda esa vaina que están investigando con espionaje desde octubre del año pasado hasta el día de hoy, uno ve el curso de ese proceso y sorprende la combinación de miopía e
implícita mala intención desde su origen. Hasta mañana si el fucking virus y el sodalicio lo permiten. ¡Chao!